En este nuevo capítulo de Autor Material conversamos con Nano Bunster, destacado director de fotografía chileno. La mirada, la visual y la fotografía de Nano Bunster están en Autor Material. Bien, tal como dije en la presentación, hoy nos visita el destacado director de fotografía chileno Nano Bunster. Hola Nano, ¿cómo estás? Hola Erwin, muy bien. Gracias por la invitación al programa. No, gracias a ti, gracias por estar en el programa, por haber dicho que sí a la invitación. Oye, mira, tú estudiaste cine en la escuela de cine, ¿no? Y luego te has dedicado la mayor parte de tu carrera a la dirección de fotografía. Creo que siempre me gustó el contar historias. Era como algo que me hacía sentido como oficio. Pero cuando cuando era niño o joven, no estaba dentro de mis posibilidades dedicarme al cine o hacer cine, como no conocía gente que hiciera cine. Entonces no estaba dentro de mi campo de posibilidades, pero por ahí por los 15 años empecé a hacer fotografía fija. Ok. Un tío me regaló una cámara, una Canon A1, que es una cámara de foto análoga, y empecé a descubrir la foto fija, el trabajo en el laboratorio, la parte química, y me enamoré de la imagen. Claro, y tuve un par de laboratorios, uno en la casa de mi abuela, otro en la casa de mi pareja de esa época, y la fotografía era una pasión que yo tenía. Pero yo empecé estudiando ingeniería. Ah, mira. Entonces estudié ingeniería, pero en paralelo hacía foto y tomaba cursos de fotografía y tomaba cursos de cine también. Por ahí por los 17, 18 años, tomé algunos cursos de cine y simbología, cine y psicoanálisis. Me acuerdo que hice un curso de cine y psicoanálisis que fue fascinante, donde era la agrupación de psicoanalistas de Chile. Mostraba una película cada viernes, ponte tú. En general eran películas de cine de autor europeo, qué sé yo, y se dedicaban a analizar después de la película la simbología de esta. Fue fascinante, como descubrir que había un mundo en el cine que tenía muchas capas. Claro. No era solo el relato, no era solo la imagen, habían asociaciones, habían símbolos, habían mensajes, había una manera de comunicar que era muy poderosa. Entonces, yo creo que ahí parto como mi fascinación con el cine, con las películas de Kieslowski, con algunas películas de cine europeo. Y cuando estaba, claro, en tercer año de ingeniería, un amigo mío entró a estudiar cine a la escuela de cine. Había entrado en realidad un año antes y yo estaba tomando ya cursos de cine, de foto, y me junté a hablar con él y me contó, no, una escuela que está funcionando y esto es lo que hacemos. Entonces ahí decidí dejar la ingeniería y pasarme a cine. Entonces así fue eh, como la sucesión de eventos que me llevaron a como optar por tirarme el piquero a ese oficio. Es el cambio en donde los papás están felices, ¿no? Encantado, ¿no? Sí, súper felices. Tuve suerte que, o sea, si bien para mis viejos fue sorprendente la decisión, igual me apoyaron. Dijeron como, bueno, dale, te apañamos. Estaban preocupados, pero dijeron, bueno, o sea, les agradezco eso, que me hayan bancado, Claro. no me hayan Sí, puesto problemas en el fondo. Sí. sí, es bonito contar con el apoyo de los viejos siempre. Y sobre todo en estas decisiones que son decisiones, disculpa, que son tan drásticas, pues, de una carrera tan tradicional a algo artístico. Claro, en mi familia no había mucho antecedente de gente tomando, en mi familia más inmediata, en la familia más amplia sí, pero en la más inmediata, claro, mi viejo era ingeniero, mi mamá psicóloga, entonces era algo ajeno, algo que para ellos era ajeno. Pero nada, por suerte me bancaron ellos y claro, no tuve que meterme en un crédito con el del Estado, que es el caso de muchas personas que tienen
que estudiar haciéndolo de esa manera. Tuve la suerte de que me bancaran y poder estudiarlo. Exacto. Un privilegio. Sí. Oye, Nano, ¿cuál era tu búsqueda artística y o cinematográfica en tu año de estudio en la escuela? En los años de escuela, de hecho, fantaseábamos, éramos un grupo de compañeros que fantaseábamos con revolucionar un poco el lenguaje del cine. De hecho, teníamos la idea de crear el Centro de Rehabilitación Cinematográfica, que era un lugar de creación donde tú ibas a reinventar formas de contar y hacer cine. Y yo realmente quería hacerlo, quería así como crear un espacio, o sea, arrendar un espacio y tener ese como taller o laboratorio de cine donde se experimentara. Cosa que al final no ocurrió, porque como pasa muchas veces en la vida, la gente divergió hacia distintos lados, pero ese era un poco mi interés, era explorar los límites del lenguaje cinematográfico. Entonces, en la escuela, si bien yo me decanté por la dirección de foto, porque tenía como todo este bagaje de la foto fija y me resultaba como muy natural, nunca dejé de escribir guiones, de inventar historias, de grabar mis cortometrajes, que los realizaba, bueno, mucho más a menor escala, autogestionado. Me demoraba mucho tiempo en hacerlos porque trabajaba, juntaba plata, compraba latas en esa época o pagaba revelados y así iba armando mis pequeños proyectitos. Nada, me acuerdo haber estado muy inspirado por el cine de Buñuel y de Fellini. Buñuel, por ejemplo, con El discreto encanto de la burguesía o El fantasma de la libertad, que eran películas que se saltaban un poco el dogma de la narración aristotélica y ocupaban otros dispositivos y llevaban el cine a otro lado, con total libertad. Entonces eso me parecía como inspirador, como saber que podía ser eso. ¿Sí? Fuera del clasicismo. Sí, sí. Y de las modas también, como Claro. también entender que cada obra es una pieza en sí misma y que requiere un lenguaje propio. Mira, tu trabajo como director de foto ha sido parte de muchas piezas audiovisuales en Chile, ¿cierto? Tenemos películas como Algunas Bestias de Jorge Riquelme, ahí has trabajado tú también, el documental En Negro de Sergio Castro San Martín, El Hombre del Futuro de Felipe Río, que también estuvo acá con nosotros, No Soy Lorena de Isidora Marras, entre otros trabajos, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que te hace decir sí cuando te invitan a trabajar en una producción, Nano? En general acepto las invitaciones, a no ser que detecte que no hay una sintonía o con la persona que está a cargo del proyecto, con la autora o el autor, o si veo que la temática va contra mis principios o mis ideas o un poco la visión de mundo que me interesa construir. O sea, me metí a hacer cine motivado por esta habilidad que tiene el cine de crear mundos, crear realidades, de imaginar posibles mundos distintos, mejores, más justos. Entonces, claro, he rechazado proyectos que van en líneas opuestas, eh, pero en general cuando se trata de cine, de documental, soy mucho más abierto y en general con una predisposición súper positiva a colaborar. Claro. Igual también tiende a pasar que te contacta gente que ve en ti un espíritu afín, ¿cachai? O sea, hay un montón de directoras y directores de fotografía. Y cuando una directora o director tiene que armar equipo, barajan posibilidades y un poco ven ya con quién me llevaría bien, qué mano me gusta o ojo, ¿cachai? Qué sensibilidad. Entonces, cuando alguien te invita a un proyecto ya pasó ese filtro. La persona que te está invitando sabe un poco quién tú eres o intuye.
Entonces, suele ser que te invitan a proyectos que están alineados con tus intereses. Y sobre todo que el director de fotografía es la mano derecha del director. Entonces va súper mancomunado estas dos cabezas, ¿cierto? Pensantes y artísticas. Pues como no puedo tener cualquier director de foto. Y tiene que tener, como dices tú, esa conexión. Sí, yo creo que eso es así para cualquier miembro de un equipo de rodaje. O sea, creo que es importantísimo tener un equipo cohesionado donde haya sinergia, donde haya colaboración integral en todos los departamentos, ¿ya? Tanto en foto como en arte, como en sonido, en producción, importantísimo. El cine es de esos esfuerzos colectivos en que si guatea un área, todo guatea. O sea, también estoy de acuerdo, la dirección de foto es súper importante porque tú eres la mano derecha en el sentido de que estás tomando decisiones súper relevantes para cómo se construye la película. La estás tomando en tiempo real también. O sea, sobre todo si estás operando la cámara, tú estás diciendo el encuadre, eres el primer espectador de lo que se está creando. Pero si el sonido está quedando ruidoso y se escucha la calle afuera, esa toma no va a servir, ¿cachai? Asimismo, si el equipo de producción no logró producir todo lo que se necesitaba para la cena, tampoco va a quedar buena la cena. Entonces, tiene que funcionar todo. O si todo funciona, pero la actriz o actor que está frente a cámara no se sabe las líneas o no dan el tono, es un bodrio, ¿cachai? Puede que todo lo demás esté bien. Entonces, todo tiene que funcionar. Esa es la complejidad de lo que hacemos. Claro, y luego cuando uno ve las películas, se olvida de todo ese trabajo, como dices tú, ese trabajo colectivo, ¿cierto? Del tiempo, del pensar, actuar. Hay mucho detrás que de repente la gente o el común de espectador olvida cuando va a ver una película. Sí, yo creo que el común, claro, la gente que no conoce el oficio Claro. desconoce todo el tejimaneje. Yo no me olvido, yo estoy viendo una película y estoy Sí, pensando en cómo filmaron esa escena. Puta que haber sufrido el departamento de arte con esta secuencia. Eh, Uno puede ver eso, pero claro, la idea es que sea invisible para una espectador. Cuando que la obra se sostenga. mira, sabemos que, como dijimos antes, y ligado a la pregunta anterior, sabemos que cada narrativa es diferente, ¿cierto? Cada director es diferente, cada mirada es diferente. Sin embargo, ligado a esto, ¿cómo es tu mirada hacia la película en la que vas a trabajar? Es que uno tiene un montón de información metida en la cabeza y creo que de sobreinformación. Porque el Claro, cerebro actual está sobrecargado de imágenes y referencias. Yo creo que el trabajo, por lo menos en mi caso, intento vaciar un poco el contenido cuando me enfrento a un proyecto nuevo. Entonces es tratar de llegar lo menos condicionado posible. Cosa de que la película, el guión y eso acompañado con la visión de dirección, hablen. Que el guión hable, que las imágenes o la intención de dirección hable también y te hable y uno haga la traducción al lenguaje cinematográfico. Y el lenguaje uno lo va encontrando. Yo creo que es importante que sea un proceso. Y un poco lo que he trabajado en los últimos años es en darle cabida al proceso del emerger de un lenguaje. Porque uno puede ser muy rápido en leer una historia y te la imaginas al tiro, y filmada así, y se parece a esta película, y ahí también los que hacemos cinematografía tenemos un montón de deseos y curiosidades técnicas que muchas veces queremos meter en la película, ¿cachai? Quizás quiero ocupar este tipo de óptica o quiero ocupar
eh, ciertos movimientos de cámara, o cierta profundidad de campos, o qué sé yo, ciertos filtros. Entonces trato como de liberarme un poco de esos preconcepciones y un poco escuchar cuál es la historia, escuchar a la directora o al director y dejar que vaya emergiendo el lenguaje en la conversación y en la comunicación también con los otros departamentos. O sea, idealmente, creo que los que más pregnan, no son los únicos, pero los que más pregnan son dirección, foto y arte. Ese triángulo es muy potente para la construcción del lenguaje. Sonido también debiera ser como una cuarta patita, pero a nivel creativo es muy importante que estén alineadas esos distintos departamentos. No, y además el referente siempre está. Es difícil abstraerse de eso, ¿no? Es que, bueno, el cerebro humano es una cámara que está grabando todo lo que ve y todo lo registra. Tú estás grabando una película en tu mente todo el tiempo mientras estás vivo. Entonces estás lleno de imágenes. Entonces yo creo que es imposible liberarse de esas imágenes, pero sí es posible hacer el intento de tener una mirada fresca. Como no dejarte seducir por tus propios reflejos condicionados. ¿Sí? Como, ya esta es una película del tipo tanto. Como dejar esa vocecita y que pase. Y como abrirte a la posibilidad de que se genere algo que tú no conoces, algo que no has visto antes. Claro, porque eso también te hace caer o en copias o en personajes que son arquetipos, ¿cierto? Entonces no deja margen a la libertad de esa creación. Claro, y espacio a la colaboración. O sea, en el fondo, cada película construye su propio lenguaje porque también intervienen muchas mentes ahí. O sea, la mente de la persona que escribió el guión, de la persona que va a dirigir, de la persona de foto, de arte, sonido, y se van intersectando esas intenciones, visiones, ideas. Y idealmente, la función de quien dirige es ir destilando, filtrando esas ideas para ir encauzándolas en algo, ¿cierto? En algo que tenga coherencia. Pero, claro, el lenguaje de una película está compuesto por muchas partes, está influenciado por ideas muy diversas de distintas personas. Exacto. Mira, delante tú te referiste a Fellini, hablaste de Buñuel, y en cuanto a tus referentes, más allá de ellos dos, referentes cinematográficos, pero también referentes pictóricos, me imagino, literarios, uno siempre tiene referentes de todos lados. Po. ¿Qué otros referentes tienes tú, Nano? Intento intento no recurrir a los mismos referentes. Más bien busco referentes específicos para cada proyecto, pero soy súper malo como recordando nombres, entonces me resulta muy difícil decirte como pero no sé, se me viene a la mente cuando tú Jean-Yves Escoffier, un director de foto francés que me fascinó cuando lo vi, que hizo la trilogía de Leos Carax, esa Boy Meets Girl, Los amantes del Pont Neuf, Mala Sangre, esas tres que para mí fueron increíbles. Uno siempre habla de diferentes conceptos, ¿cierto? En cine, no sé, la dirección, el guión, pero más allá de lo que signifique eso, en un diccionario, por así decirlo. ¿Cómo es para ti la dirección de foto? Sí, para mí tiene que ver con la construcción del lenguaje audiovisual, la dirección de fotografía. Es cómo se cuenta una historia desde lo visual. Un conjunto de decisiones que van conformando lo que es el lenguaje de la película. Es un oficio que se realiza en conjunto con otras personas. No es exclusivo de quien está haciendo la cinematografía. No es que
ya, la directora de foto de esta película es la responsable 100% del lenguaje y de cómo se ve lo que se ve. No, ahí hubo un montón de discusiones, conversaciones, pruebas de cámara, ideas, referencias que trajo el director quizá, o que, o que trajo la directora de arte, o que trajo el asistente de dirección, o qué sé yo, las personas que conformaron ese equipo en particular. Pero yo diría que es eso, es la persona que está a cargo de la construcción y ejecución del lenguaje audiovisual de una película. Y eso incluye un montón de decisiones de iluminación y de cámara. O sea, de cómo se ilumina una película, eh, qué cámara se ocupa, qué óptica se ocupa, filtro, movimientos de cámara y la relación de la cámara con los protagonistas de la película. Creo que eso es fundamental. Entonces, todas esas decisiones determinan como la identidad de la película y determinan el punto de vista de la película, cómo se para la película frente a la historia que está queriendo contar. Creo que esa es como la labor principal de alguien que hace dirección de foto. Oye, a propósito de Leos Carax, ahora en Cannes presentó la nueva película, así que, y yo he escuchado buenos comentarios, así que ahí... Qué buena, se tomó su tiempo. Sí, se tomó su tiempo, así que hay que verla nomás, po. Bueno, y Que se llegue pronto, que llegue presentó la pronto. última de Wes Anderson también, de También, sí, Dispatch. O sea, sí, hablando de visualidades potentes y cosas que me han influenciado. hay otro ahí. Por supuesto que Wes Anderson es, en términos de lenguaje, es un gigante. Él Creo que junto con fue... su dire de foto han construido un lenguaje así, maravilloso. Exacto. Sí. Mira, hablemos de la conexión, Nano, que hay entre Radiohead, Stop Motion y Taxidermia. Encantado. Radiohead. Ahí tenemos grupazo. Cuéntanos sobre Deconstruir. Deconstruir es un cortometraje que realicé entre los años 2003 y 2009, se estrenó en 2009, junto a un equipo multifacético de gente, donde habían desde taxidermistas, animadores, vestuaristas, ilustradoras, bueno, un proyecto, fue mi primer corto, así propiamente tal que escribí, dirigí, fotografié, y me tomó harto tiempo hacerlo, me tomé todo el tiempo del mundo, y nació, mientras estaba en la escuela de cine, se creó una instancia, era un taller de escritura de guión y realización que dictaba un director alemán que se llama Peter Lilienthal. Yo recuerdo la hoja pegada ahí en la entrada de la escuela de cine que decía como invitación a postular al taller de Peter Lilienthal. Describía esto que te acabo de contar, que se van a seleccionar estas personas para hacer cortos de 5 minutos y la temática, hay que presentar ideas para la selección y la temática tiene que estar inspirada en las letras del último disco de Radiohead, que en ese año era el Hail to the Thief, que es un discazo que tiene una imaginería muy, muy rica y muy, muy sugerente. Y yo era fanático de la banda en esa época y de ese disco, entonces vi esta invitación y fue como, me puse a escuchar el disco, se me iba en la micro para la casa escuchando el disco, me acuerdo de haber escrito 20 historias distintas, 20 posibles historias para ese taller, presenté 2 de ellas y me eligieron para hacer el taller. Y entonces después llegó este director, que era un director ya como de mucho bagaje, que había hecho cine en los 60, 70, 80, un cine muy comprometido socialmente. Era como una suerte de héroe, por lo menos en cierto ámbito. Y empezamos a trabajar en una mesa grande, a trabajar las ideas, qué sé yo. Y a mí se me ocurrió esta idea de, bueno, tomando elementos de las letras de este disco de Radiohead, terminé finalmente trabajando la idea de una niña, una fábula,
hacer una fábula, pero una fábula, una relectura de una fábula oscura, en que hay una niña que encuentra un conejo de peluche en un bosque y emprende un viaje en el que va encontrando otros animales a los que les saca parte para agregarle a su conejo con la esperanza de que el conejo cobre vida. Esa era mi premisa. Y nada, yo estaba fascinado con mi idea y empezando a pensar cómo chucha voy a realizar esto, ¿cachai? Yo no había hecho animación hasta ese momento. Y pasaron varias cosas. Primero que en el taller a Peter Lilienthal le cargó la idea. Le pareció, no es que le haya cargado, le pareció que la idea era satánica. Y, Ah. y me expulsó de su taller. Ah, chuta. Así, literalmente. Yo me quedé así como, ¿qué? No entendiendo nada. Además era un tipo alemán, así que iba, ve, y se horrorizó y dijo, esto es un horror, tú no puedes estar en mi taller, y me echó. Sí, a leer la premisa. Yo me quedé así como impactado, pero no me dejé, o sea, como me costó entender cuál había sido su proceso de pensamiento. Después entendí que él había asociado a esta niña con la crueldad con la crueldad de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, porque su familia había estado en campo de concentración y había sufrido mutilación. Entonces él hizo una analogía ahí, yo creo que muy personal. Bueno, fue súper incómodo, pero no me desalentó. Yo dije, bueno, esta es mi idea, a mí me hace mucho sentido, es una metáfora para mí de otra cosa, de la humanidad. La niña es un vehículo, y la creación de este ser es una analogía de la construcción de un ser humano y la brutalidad del mundo, etc. Y dije, bueno, voy a hacerla por mi cuenta. Y ese se transformó en mi proyecto de títulos de egreso de la escuela. Y me demoré 6 años en terminarlo. Y previo a eso, de recolección de taxidermia, que lo hice junto con Antonio Becerro, que es un taxidermista, un artista visual que trabaja en La Perrera, que se subió al proyecto y nada, pues fue un tremendo viaje. Fue un tremendo viaje. Pasando a otro tema, Nano. Siempre se habla del cine chileno, de sus películas, pero no de la crítica en ella. ¿Crees que falta más crítica en nuestro cine? Sí, yo creo que sería, volviendo un poco a la idea del Centro de Rehabilitación Cinematográfica que te comenté, creo que la instancia de reflexionar colectivamente sobre una obra o sobre un conjunto de obras es muy, muy nutritivo y constructivo para las personas que realizan un oficio. Y a mí no me ha tocado estar en muchas instancias donde se genere eso en el cine local. Sí, ir a estrenos y todo, pero instancias de sentarse a conversar de cine, del cine que hacemos, no mucho. No mucho. En la escuela sí existía ese espacio, pero después me ha tocado poco. Con la ACC me ha tocado un poco, que es la Asociación de Cinematografía de Chile, de la que soy parte. Sí, antes de la pandemia sí hemos visionado, nos juntábamos a ver los trabajos de los compañeros y después discutíamos las películas. Y es una instancia increíble, donde, no sé, pues tú podías tener en la misma sala a un Inti Brione, no sé, al Benjamín Echazarreta, al David Bravo, a gente joven, conversando acerca de lo que tú estabas mostrando. Pero o yo desconozco las instancias que existen en Chile, o no me ha tocado vivenciarlas mucho, pero sería buenísimo que existiera más. Yo sé, por ejemplo, que ahora CCC tiene un espacio de creación de cine, tienen una sala. Yo imagino que ese es un espacio idóneo donde se están dando más estos encuentros, estas discusiones. He visto, por ejemplo, el trabajo que hace Niles Atalá en sus talleres,
con sus alumnos, y yo creo que ese también es un espacio de creación colectiva donde hay reflexión colectiva, donde hay crítica, donde se genera esa retroalimentación. En lo personal, por ejemplo, acá en España me tocó la experiencia, ahora hace poco menos de 2 meses, de ir a una residencia artística. Y había una especie de chamana, maestra de ceremonia, una artista que guiaba los procesos o de alguna manera conducía o generaba espacios de discusión en torno a los procesos. Entonces, cada uno de los que estábamos ahí, yo estaba con mi pareja, estábamos co-dirigiendo una serie de obras audiovisuales y cada persona presentaba frente al grupo y el grupo comentaba colectivamente el proceso de trabajo, ni siquiera la obra terminada, el proceso, y levantaba preguntas, lanzaba posibilidades, y ese pensar colectivo alimenta a la obra de una manera increíble. En el cine se da súper poco, generalmente se trabaja muy, muy solo, por lo menos el modo de hacer cine que yo conozco en Chile, es que viene un realizador empieza a trabajar un guión, quizás trabaja con alguien que apoya en guión, en asesoría de guión o en coescritura, pero ese proceso no se abre realmente a un elenco, por ejemplo, sino que el equipo se suma cuando el guión ya está en su versión final, listo para filmarse. El elenco recibe el guión cuando ya está salido del horno, está impreso, escrito, ya, aprende de esto, y ya podemos improvisar un poquito en rodaje, pero creo que lo que tú mencionas de la crítica de cine a posteriori, creo que es súper necesaria, pero creo que el cine se beneficiaría mucho de un proceso colectivo de crítica en el proceso de la creación. Sí, totalmente. Yo siento que falta mucho esa discusión. Ojalá pudiese darse más en muchos otros centros culturales, salas de cine alternativos. Bueno, en la escuela obviamente se va a dar porque es un lugar de estudio. Pero también yo creo que en las salas de cine, estas salas mainstream, en los complejos de salas de cine, debería también suceder discusiones después de una película. Sí, ahora que lo mencionáis, en los festivales de cine sí me ha tocado esa instancia, en algunos festivales, y es buenísima. Por ejemplo, con Algunas Bestias estuvimos en San Sebastián y ahí existía una instancia posterior en que se quedaba casi todo el público a conversar con el elenco y con el director en este caso, y donde había preguntas, habían reflexiones en torno a la obra. Y sí, yo me acuerdo haberlo vivido un poco en el Festival de Valdivia, pero claro, mientras más existan estas instancias, mejor para el cine. Y sobre todo en los colegios, ¿no? En las secundarias, ¿cierto? También debería darse esta discusión de ver más películas, porque finalmente te abre a muchos otros campos, no solamente es una entretención ver cine, sino que te abre mucha discusión. Construye realidades, po. Como el mayor poder que tiene el cine es que es capaz de, bueno, transmitir ideas y construir realidades posibles. O también te puede transportar a realidades de otros lados, de otras personas que te hacen empatizar y te hacen entender la diversidad de vivencias que hay en el mundo, de vidas que se están viviendo. Oye, Nano, ¿cómo ves lo que se está haciendo en la escena audiovisual chilena, como yo le llamo, en ficción, series, documentales? Yo veo muy ebulliente la escena del cine chileno. Me parece increíble. La escena actual con la escena del cine, cuando yo entré a estudiar cine hace 20 años, es muy distinta. Hoy día, bueno, con la democratización de los medios de producción, el acceso a los instrumentos para hacer cine, claro, también es como una maduración como del medio local, diría yo, como de entender que se puede aspirar a hacer cine de muy buena calidad acá en Chile. Ha permitido que surja toda una camada de gente nueva, gente joven que está haciendo cine.
Yo creo que ahí hay mucha riqueza. Hay gente con más trayectoria que hace muy buen cine, sin duda. Y podemos mencionar al más obvio, que todos conocemos, pero creo que la potencia en este momento son las generaciones más jóvenes que, mm, que vienen con otra cabeza también. Es importante que el cine esté conectado con su época, que la fuerza que mueve a las películas o que las ideas que motivan a las películas tengan que ver con el mundo que estamos viviendo ahora. Y creo que hay mucha gente joven empujando como los límites de lo posible. Entonces, un escenario de una diversidad muy rica y donde hay voces que antes no se veían. Hay mucho más cine femenino, hay mucho más cine desde grupos que estaban excluidos de hacer cine. Hay voces, hay visiones del ser, que, claro, que antes no estaban excluidas del discurso oficial. Es increíble también cómo el documental ha ido en crecimiento. Yo creo que se ve harto documental, se hace harto documental, le va muy bien al documental afuera. Sí, se hace mucho documental y es difícil el documental. Em, Ahora mismo yo estoy terminando un documental que llevo con un equipo trabajando más de 5 años. Em, no sé, el mismo caso del documental El Negro que dirigió Sergio Castro, también fue un proceso de, creo, por lo menos 5 o 6 años, por lo bajo. Em, Porque a diferencia del cine de ficción, en que tú vienes con una idea bastante acotada y tienes pocos días de rodaje y con esos días de rodaje tienes que cocinar tu película, el documental, tú partes desde una premisa, pero esa se va abriendo y empiezan a aparecer ramificaciones para todos lados y tú no sabes a dónde va a llegar. Por ejemplo, conversábamos esto con un amigo mío, director, con Eduardo Froden. Eh, Hay mucha gente que está registrando el proceso social que está viviendo Chile ahora, que es un proceso, o sea, ni siquiera partió con la revuelta de octubre del 19. Entonces tú estás haciendo un documental que le debe pasar a mucha gente, estás haciendo un documental que tiene que ver con el contexto, con la contingencia actual chilena. Este proceso de cambios está a medio camino, no sabemos para dónde va a llegar. Nos imaginamos algunos posibilidades luminosas. Entonces hay que tener mucha paciencia, mucha perseverancia y coraje para hacer documental en Chile. Además que mal remunerado, súper mal remunerado. Entonces bueno, hay que tenerle amor al cine. Eso se alimenta finalmente, sobre todo el documental, creo yo. La ficción también. Pero ese es uno de los grandes problemas, creo, que tenemos en Chile, que hay poco financiamiento, pero hay tantas ganas de contar historias y de hacer cine. Amamos tanto lo que hacemos que la hacemos igual. Y año a año, sobre todo en estos últimos años, van reduciendo los presupuestos, van precarizando el medio y finalmente la vida de las personas que trabajamos en audiovisual se va precarizando. Totalmente. Sí. Paradójicamente, en un momento en que hay una explosión de creatividad, diversidad, y mucho talento, hay reconocimiento fuera de Chile, hay gente haciendo animaciones que ganan premios en Annecy o que ganan el Oscar a mejor cortometraje animado. Hay películas de ficción ganando también el Oscar o ganando premio en Berlín. O tenía a Pato Guzmán haciendo unos documentales increíbles, pero el presupuesto, o sea, te van apretando. Oye, mira, Teo, ese trabajo junto a Belén Abarza, cuéntanos un poquito más acerca de eso. Ya, Teo es un cortometraje que codirigimos con Belén, que nosotros somos pareja y somos dupla creativa también. Venimos hace tiempo ya trabajando juntos en varios proyectos, no solo en cine, sino en teatro también, artes visuales. Y Teo nació hace como 5 años, por lo menos,
Bueno, es un corto de ciencia ficción que habla de una pareja que van a diseñar a su primer hijo una clínica de edición genética. Y el origen tiene que ver cuando yo empecé a leer acerca de los avances en la tecnología de edición genética, en particular una herramienta que se inventó que se llama CRISPR-Cas9, que es una especie de, para la gente que hace montaje en cine, lo entienden muy bien, es tijeras para cortar y pegar, es un copy-paste. O sea, son unas tijeras que te permiten cortar material genético, te permiten agarrar otro pedazo de material genético e insertarlo ahí en la línea de tiempo del genoma humano. Es muy accesible, rápida, barata. O sea, tú, si te quieres comprar un kit para hacer edición genética, te cuesta 1 millón de pesos, una cosa así. O sea, cualquier persona en un laboratorio casero se puede poner a jugar con el genoma de no solo humano, sino que de cualquier cosa. Claro. Y hay miles de personas literalmente que están experimentando ahora con CRISPR y están haciendo mutaciones genéticas. Ya se creó la primera guagua editada genéticamente en China y es algo que la gente que está pensando al respecto de este tema dice que va a marcar un punto de inflexión en la especie humana, porque va a haber un punto en el que tengamos la capacidad de controlar cómo van a ser nuestros hijos. Entonces, cuando me enteré de esto, me quedé así flipando y me dieron muchas ganas de escribir una historia al respecto. Entonces, escribí la primera premisa hace como 6 años atrás, 5 o 6 años. Pero era una idea, pues, también, ¿cómo lo realizo? ¿Cachai? Porque era hacer una historia que está ubicada en un futuro próximo, donde hay una pareja que va a una clínica de edición genética y te dará a su hijo. ¿Cómo es esta clínica de edición genética? Que está 10 o 20 años adelante en el futuro. Y esa era como la cáscara de la idea, pero en realidad quería hablar acerca de las relaciones. Por un lado, las relaciones de pareja, por otro lado, de un poco este anhelo humano de ser más, ser mejor, como esta insatisfacción crónica que tenemos los seres humanos con lo que somos. Y nos demoramos como 5 o 6 años en realizarlo. Tuvimos la suerte de tener una mecenas que fue algo que se dio de manera gratuita, muy inesperada. Yo estaba trabajando en Canadá haciendo unos trabajos como voluntario en una ONG. No, disculpa, fue el año después. Estaba trabajando para el Museo Canadiense de los Derechos Humanos, haciendo una serie de videos en distintas partes de Canadá que se hacían cargo de temas no resueltos de derechos humanos en Canadá. Y me alojó en su casa una familia en que nos hicimos muy amigos, en particular con Anne, que es la mamá de esta familia. Ella trabaja en arte, ella es una dealer de arte, de artistas locales sobre todo, de pintores, escultores, etc. Y un día conversando, nos invitó a comer a su casa, un día conversando en la noche, preguntó si teníamos alguna idea para algún proyecto. Yo le conté esta premisa y dijo, oye, pero está buenísima, hay que hacer esa película. Dije, sí, pero bueno, hay que postularla en Chile, hay que ver cuántos años te demoras en ganarte un fondo. Y dijo, yo les voy a pasar plata para que empiecen a trabajar en su película. Qué maravilla. Y fue como, ¿en serio? Sí, por supuesto, yo los voy a apañar. Pa. Y nos pasó una plata para una buena cantidad de plata para empezar a trabajar. Y fue nada, algo que escapa como a cualquier plan que uno pueda hacer. Es una situación completamente fortuita. Igual nos demoramos un montón de tiempo en completar el financiamiento y después, una vez que lo rodamos, que tuvimos como elenco aparte de Pancho Pérez Banen, la Manuela Oyarzún, que es una tremenda actriz chilena, y Alonso Torres, que es un actor español también muy talentoso. Y teníamos personajes virtuales 3D,
trabajamos con un niño que hizo las actuaciones de Teo y grabó las voces, y en base a las actuaciones de este niño se construyó la actuación de los personajes 3D. Trabajamos con un estudio de animación que se llama Mandril, donde está Marcel Lago y Rodrigo Monti, y ellos estuvieron 2 años animando. Eran Tremenda pega. 200 planos con animación. Entonces, de nuevo, metiéndose en la pata de los caballos, con técnicas complicadas, pero como que los proyectos te piden ciertas soluciones y hay que buscar la manera de llegar a ellas. Claro, pero la satisfacción después de ver terminado el trabajo. Sí, no, a raja. Y también en el trabajo, en la codirección que hicimos con Belén, también fue una de las cosas más interesantes del proyecto para mí, fue que utilizamos una metodología que viene más del teatro, que es el ámbito donde más ha trabajado Belén, que es tener un proceso con el elenco de trabajo del guión. Entonces nosotros escribíamos una versión de guión, la mandábamos al elenco y hacíamos lecturas dramatizadas con ella. Y aparecían improvisaciones y aparecían cosas nuevas, cosas que se le ocurrían a ellos, cosas que no funcionaban. Entonces vaya haciendo iteraciones. Hace una lectura y cachai que ya, esta parte sobra, esto que hicieron es genial, lo agregamos al guión, hacemos otra lectura. Entonces tuvimos meses de ese proceso. Contamos también con la asesoría de guión de la Claudia Hidalgo, de Cristóbal Mancilla. Entonces harta gente metió mano y hizo crecer un poco esta idea. Oye, y junto a Belén también trabajaron en Junto al Lago, ¿no? Sí. Junto al Lago Negro es una obra de teatro, o sea, es un texto dramatúrgico escrito por Dea Loer, una dramaturga alemana, si no me equivoco, y que fue montado para la escena, fue dirigido por Jesús Urquieta en su versión teatral. Y ahí Belén hizo el diseño escénico y hizo también una codirección con Jesús. No una codirección, como una asistencia de dirección. En el fondo ellos también son dupla, durante muchos años han sido dupla creativa. En algún momento el equipo, junto a Constanza, que es una productora que trabajaba en la Chile, en el ICI, junto con Ana Conmeli, que es la productora de la obra, el elenco, quisieron hacer una versión audiovisual de la obra. Entonces ahí nos invitaron a co-dirigir esa versión audiovisual con Belén, y un poco tratamos de hacer un cruce ahí entre el cine y el teatro, en que la cámara no fuera simplemente un observador objetivo, una cámara fija viendo la obra, sino que también hubieran ciertos recursos, ciertos elementos del lenguaje cinematográfico que se utilizaran en algunos momentos de la obra para dar énfasis a ciertas cosas. Entonces nosotros buscamos algo que funcionara audiovisualmente, igual también con las limitaciones de que teníamos 2 días de rodaje, ¿sí? Una obra de 1 hora y media. Entonces una película de 1 hora y media uno la hace en bastante más días que 2 jornadas. Entonces ya, ¿qué tanto podemos hacer en 2 jornadas? Ya, trabajemos a varias cámaras, hagamos un día de cámaras fijas, hagamos otro día en que metamos un dolly, que lo ocupemos para partes específicas, ¿sí? Entonces eso fue el trabajo de la versión audiovisual de Junto al Lago Negro. Qué entretenido, ¿no? Entretenido y un desafío además. Sí, y trabajamos con elencos muy potente también. Es que el teatro tiene algo que no tiene el cine, que tiene que ver con el proceso, pero tiene que ver también con la relación entre las personas que están en la compañía de teatro, que es una relación más horizontal. En el cine tú tenés poco tiempo. Exacto. El rodaje es súper apretado y pocas veces existen las condiciones o se crean las condiciones para hacer un proceso con el equipo. Sí. Oye, mira, este es un ejercicio que hacemos en el programa, Nano. Si tuvieras que hacer de Chile una obra audiovisual, ¿en qué se convertiría esto? ¿En una ficción, documental, una serie? ¿Qué harías con Chile? Es amplio el concepto, pero... Sí, no, yo haría una película de humor negro, una ficción de humor negro, sin duda, sin duda. Y de hecho, yo trabajé un tiempo un guión acerca de Chile, que era un largo que se llamaba Joyas.
y lo trabajé un par de años hasta que me robaron mi computador con el guión de uno de los proyectos que quedan ahí botados pero que era una historia de el fin y refundación de Chile, en que estaba Piñera como presidente, pero Piñera empezaba a rayarse porque descubría que tenía un porcentaje muy pequeño de ADN mapuche. Entonces, como es alguien que siempre ha querido que lo quieran, que nunca ha sido aceptado por su familia, qué sé yo, empezaba Claro. como a creer que él era realmente mapuche y se cambiaba el nombre a Sebastián Pehuen. Entonces empezaba como se le empezaba a ir la olla a este presidente, su coalición empezaba como a desarmarse y en paralelo surgía como un líder popular que era un vagabundo que vivía en Plaza de Armas, que empezaba a juntar como adeptos, pero sin él tener ni una ambición de ser un líder, y se empezaba a armar un Chile dentro de Chile. Y entonces empezaba a crecer este nuevo Chile, terminaba por abarcar a todo el Chile y Chile se refundaba. Yo quiero ver esa película. De verdad que está súper interesante. Es una idea que tuve el 2009, 2010, creo que el primer gobierno de Piñera, pero que la quería hacer calzar con estas fantasías del fin del mundo del 2012. Viste que había gente que decía que no sé qué día de diciembre del 2012 se iba a acabar el mundo, bla, bla, bla. Entonces tenía ese tema de que tenía que terminar la película antes del 2012 para estrenarla, para que fuera vigente, Claro. fuera contingente, la weá. Y en verdad fue una bendición que me robaran el compu porque nunca iba a lograr completar la película antes de la fecha y cuando la terminara ya iba a ser otro contexto. Pero está la idea de escribir, de seguir ahí, de tener porque yo no creo que... No, esa película yo me la armé en mi cabeza y no, yo creo que es una película que ya fue. Ahora hay otras ideas para adelante. Ah, bien. Yo creo que hace falta humor negro en Chile. A mí me encanta el humor negro y ver más eso sería fantástico. Teo es un intento de hacer una película de humor negro, un corto de humor negro, o sea, porque más allá de toda la seriedad del contexto, en realidad lo que ocurre es súper ridículo y absurdo. Entonces, también tengo esa curiosidad de ver cómo lo va a recibir el público. Claro. Si es que van a conectar o no con el tipo de humor. Porque lo que he descubierto es que el humor es súper difícil. O sea, yo, por ejemplo, yo me cago en la risa con los Monty Python, que son un grupo de humor inglés. Pero se lo Son muestro de fantásticos. repente, se lo muestro a otra gente y ¿qué es esta mierda, cachai? O sea, no les causa nada de risa. Y yo me meo de risa con los Monty Python. Porque, no sé, cachai, hay algo que hace clic. Pero ahí también uno va descubriendo, con respecto a las películas propias, que uno conecta con ciertos públicos. Sí, claro. Y uno no tiene idea por qué, pero ocurre. O sea, Deconstruid, por ejemplo, ganó un festival en Australia. Fui invitado a China, a Beijing, me mandaron los pasajes y todo. Se mostró en Beijing, en un cine gigantesco. O sea, ¿qué vieron ellos en ese corto, cachai? Y en otros lados no pasó mucho, no pasó nada, ¿sí? Entonces, sí, ahí eso es otra cosa bonita del cine, que te conecta mentes, Sí. en partes del mundo, mentes afines, y Totalmente. traspasa todas las barreras, o sea, las barreras nacionales o las barreras idiomáticas, de género, es como comunicación mente a mente, así, directa. Oye, mira, bueno, a propósito de los proyectos, ¿qué se viene a futuro, Nano? Nos ganamos un fondo para hacer un corto que está basado en una obra de teatro de Tita Jacobelli. También hay el cruce entre el teatro y el cine. Y ahora estamos intentando hacerlo en el verano en el Teatro Nacional, en enero o febrero. Porque justo va a coincidir que la actriz protagónica, que ahora está viviendo en Bélgica, va a volver a Chile por esos meses, nosotros también. Estamos hablando con la locación. Entonces estamos tratando de generar las condiciones para filmar ese corto
que por suerte tenemos el financiamiento de un fondo audiovisual. Y yo postulé acá en Madrid a una residencia con un guión de un largometraje que ocurre acá en Madrid. Si saliera ese financiamiento sería fantástico, porque sería un año que me pagan para desarrollar el proyecto acá, con guionistas, con productores locales. Pero no tengo idea qué va a pasar con esa postulación. Y de momento con Belén estamos trabajando una serie de retratos de bailarinas y bailarines acá en Madrid, en espacio público, y eso estamos haciendo ahora. Estamos grabando una serie de coreografías, entrevistas. Estamos haciendo una cosa bien mixta. Ahí a futuro ojalá que estén las condiciones para poder grabar ese corto y seguir inventando proyectos para adelante. Oye, mira, invitemos a los espectadores de Autor Material a ver tus trabajos, a buscarlos, dónde pueden encontrarlos, cortometrajes. Si les interesa, pueden encontrar parte de mis trabajos en mi canal de Vimeo, que es vimeo.com/holoscópica, con H, holoscópica. Pueden ver Teo en Sanfic. Está la selección oficial de Sanfic, que va a ser ahora en agosto, mediados de agosto, y se va a poder ver de manera gratuita en todo el territorio nacional. Deconstruir está en mi canal de Vimeo, y los trabajos en los que he participado como director de foto, que El hombre del futuro, El negro, Algunas bestias, están mostrándose ahora en festivales. De repente aparecen en Vimeo On Demand o aparecen en Onda Media, están circulando. Entonces, de momento, en este instante, no sé exactamente dónde se estarán mostrando, pero en algún lugar se pueden pillar. Muchas gracias por haber estado en el programa, por haber compartido con nosotros y conversar de esto que nos gusta tanto, que es el cine. No, encantado, Erwin. Gracias a ti, gracias también a Vivian por ahí generar las condiciones para que ocurriera esta conversación. Yo feliz.